Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 3. 5 poderes que afectan a la familia en crisis. Póngase de pie, que usted ya lo tiene, hermano, en reverencia al Señor y a su palabra. 1 Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 3. 1 Samuel 30, del 1 al 3. 5 poderes que afectan a una familia en crisis. Dice así la palabra del Señor. Dice: y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, a esta hora te agradecemos por la familia que nos has regalado, porque también todos aquí, aunque seamos de diferentes países, somos una familia en Cristo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de dejarnos tu palabra para poder aprender acerca de todo lo que estos guerreros vivieron y cómo ellos mostraron que a pesar de la crisis tenían poder en ti. Ayúdanos pues a seguir adelante durante todo este fin de semana. Bendice las iglesias y que la palabra sea una semilla que se pueda multiplicar en el corazón de cada uno de nosotros, pues es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. 5 poderes que afectan a la familia en crisis. Si usted va a la palabra del Señor, David fue un gran guerrero y con él habían muchos valientes. Ellos llegaban, ellos conquistaban, tomaban botines y hacían de todo. Pero hay algo muy importante: David también tenía familia. Y aunque en esas épocas se les permitían tener varias esposas por ese tipo de cultura que existió hace muchos años, él sufrió las crisis que puedes estar sufriendo tú y yo en este momento. Él, a pesar de que venía de pelear, a pesar de que era un hombre que tenía una buena puntería, sufría crisis familiares como todos nosotros aquí. Y no le vaya a pasar como una hermana que me visita y me dice que esta noche vamos a estar hablando de Dios y las infidelidades, porque eso está muy de moda. Antes hablábamos de infidelidades solo aparte del esposo, pero hoy abundan mucho las infidelidades aparte de nosotras las esposas también. Y me visita una persona, una madre de familia, que por cierto estuve con ella el mismo jueves que me vine, y me dice: hermana, yo quiero un consejo. Y yo le digo: ¿y qué consejo desea usted? Usted no se acuerda de mí, me dice. Fíjese, hermana, que no, una joven, no me acuerdo. Usted se acuerda, me dice, en aquel campamento de Monte Sión, en donde allá por los años 80 hubo alguien que dio a luz en el campamento. Tú sos aquella niña, le digo yo. Yo soy, me dijo. Hoy mi hija, que nació en un inodoro de un campamento rústico como una montaña, que la niña había fallado a sus padres, no había dicho nada, y de repente la niña allá en el campamento, gracias a Dios, una de las líderes era de nuestro albergue infantil, muy madura, y dicen: miren, no han visto a la fulanita. No, no la hemos visto, pero es que no ha llegado al comedor, y ahí es estricto que tienen horas como que es cuartel, y no han visto dónde está. No, espéreme, dice la niña, voy a ir al baño, quizás ahí está. Y la criatura de escasos 16, 17 años estaba dando a luz a una niña. Nos dan la noticia, bueno, eso fue historia. La niña la lograron cruzar la frontera. Usted sabe, nosotros todos tenemos experiencia en cruzar la frontera. De una manera u otra la lograron cruzar. Pastor Junior estaba de capellán esa vez, y recuerdo que cuando la llevan al hospital, llevaban a la niña envuelta en una sábana que ya había sido usada durante toda la semana. Imagínense, en un campamento, así como la montaña que ustedes tienen aquí. Y cuando, de a saber qué rostro llevaba Junior, ¿verdad? Y de repente
Le dice la enfermera: no se preocupe, todos los padres se asustan, pase con la niña aquí. Y el Junior no pensaba pero ni en ordenarse de pastor todavía, estaba en sus primeros pasos. Y resulta que 18 años más tarde, esta muchacha viene y me dice: yo soy aquella niña, y mi niña sirve en escuela bíblica, ella toma las fotografías dentro de la iglesia. Y yo le digo: ¿y en qué te puedo servir? Estoy en una grave crisis, me dice. Yo pasé lo de mi hija, mis padres me perdonaron, mis padres me aceptaron con la niña y fueron como unos padres para ambas, me dice ella. Pero posteriormente yo me casé con un hermano que sirve en parqueo, me dice, y ha sido muy duro porque él es un poco mayor. Y resulta que yo estoy joven todavía, me dice, y en un trabajo comencé a hacerle infiel a mi esposo. Y mi esposo se dio cuenta y me perdonó. Pero resulta que después de ese perdón, yo seguí siendo infiel a mi esposo con la misma persona. Y resulta que mi esposo me volvió a perdonar. Yo todavía le dije: pero no se llama Osea su esposo, hermana. No, me dijo, no. Pero ella en su crisis me decía: yo ahora estoy peor. ¿Por qué? Le digo yo. Porque mi esposo me perdonó 3 veces, pero después de la tercera me dijo: hasta aquí. El problema es, hermana, que yo estoy esperando un bebé, y ese bebé sí estoy segura que es de mi esposo, pero mi esposo ya no me cree. Estoy en una grave crisis porque tengo hijos, sus hijos de matrimonio, adoptó a la mayor, los 3 niños, y estoy en una crisis que yo no hallo qué hacer. Siento que voy a desfallecer, siento que yo ya no tengo aliento. Y de ahí se inspira este sermón en donde dice 5 poderes. Primer poder, el poder del desfallecimiento. ¿Cómo? ¿Qué tiene poder el desfallecimiento? ¿Sabías tú que el desfallecimiento es la pérdida de fuerza o energía? Es sentir que te falta el oxígeno para seguir adelante. Es cuando tú dices: yo ya no voy a ir a la iglesia, porque simple y sencillamente Dios no nos ha bendecido como nosotros esperábamos. Yo ya no voy a ir a la iglesia porque esos papeles no salen. Yo ya no voy a ir a la iglesia porque extraño mi familia que está lejos. Yo no voy a ir a la iglesia porque mi padre está en una cama con una enfermedad terminal. Yo ya no voy a ir a la iglesia, y comenzamos a desfallecer. Y ese desfallecimiento te va a producir otro poder que lo vamos a ver más adelante. Pero muchas veces cuando desfallecemos es cuando algo grave está sucediendo en la familia. ¿Y por qué dice que es poder? Porque Dios utiliza el desfallecimiento para que nosotros nos fortalezcamos, que lo vamos a ver más adelante. No es que ya no voy a leer la Biblia, ya no quiero orar. Yo antes iba amaneciendo con Dios, hermanos, y yo a las 4 ya estaba en la puerta, porque del trabajo salía a las 3:30 y me venía derechito y aquí me quedaba. ¿Dónde está nuestro primer amor? Nuestras familias entran en crisis porque todos sus miembros han perdido el primer amor en Cristo. Porque nuestra prioridad ya no es Jesús, somos nosotros. Nuestra prioridad ya no es tal vez ayudar en la obra, servir en la obra como familia, sino que simple y sencillamente nos encaprichamos y comenzamos a desfallecer. El desfallecimiento tiene un poder de aniquilar el último aliento de tu vida espiritual. Y si tú tiras la toalla hoy, nadie la va a recoger por ti, solo el poder del Espíritu Santo obrando en tu interior para que tú veas que hay un consolador ahí arriba. Gloria a Dios. Es que yo siento la espinita, hermana, pero no siento ganas. Levántate, como dice el corito, tú que duermes. Ya no nos sentemos en nuestros laureles. ¿Por qué? Porque vamos a perder lo más preciado que después de Cristo es nuestra familia. Y aunque usted diga: yo solo tengo un hijo, yo solo tengo mis hijos, o el esposo dice: yo solamente crié a mis hijos, usted es familia en Cristo, pero no la pierda por un desfallecimiento. ¿Sabe usted? Ahí mismo en 1 Samuel 30, más adelante,
Pase al 4. Cuando se dieron cuenta que todo lo habían perdido, que le habían quemado su casa, que les habían llevado cautivos a sus hijos, en el 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, porque lo vieron todo perdido, porque dijeron: se murió mi mamá, ya no tengo por qué vivir. Claro que tienes por qué vivir. Como un correo que mencioné, una hermana orando por su bebé, no podía salir embarazada y oraba y oraba y oraba y sale embarazada, y pasa el primer mes, sale el segundo mes, el tercero, llega el octavo, llega el noveno, y al dar a luz el niño se ahoga con el cordón umbilical. 10 años de esperar ese bebé, y me escribe y me dice: hermana Patti, usted que predica, ¿a dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? La respuesta es: Dios está en su trono. Y esa crisis sirve para que tú te acerques a Dios. Gloria a Dios. Que es duro como seres humanos. Es duro. Es duro. Mire, cuando el hermano cantaba, yo sentí un gran nudo aquí, porque es duro. Han sido como hermanos para nosotros. Nos hemos criado relativamente en el evangelio juntos. Y yo decía: Señor, no había realizado ese vacío porque tenía años de no verlo. Y yo decía: qué tremendo. Pero no seamos egoístas, porque hay un alma que está gozando en su presencia. Y ya no llores, esposa, aquel esposo rebelde, porque insistes en tener tu luto viviendo la vida ajena de un hombre que anda gozando con otra persona. Si usted es el que tiene victoria, ya no llore, ya no busque. ¿Por qué? Porque ese pasado lo va a hacer desfallecer. Y recuerde que Cristo Jesús y usted tienen más poder que el inconverso que va caminando allá afuera. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, que usted lo puede. Ahora, el desfallecimiento, entonces, hermana, ¿cómo me puede servir de poder a mí para acercarme a Dios? ¿Sabe? Te saca las lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste? ¿Sabe? El reverendo Serafín Contreras, un pastor panameño muy bueno del Ministerio Renuevo, él dice que llorar es de humanos, y Dios las puso las lágrimas en nuestros ojos con la única finalidad de limpiar el espejo de nuestra alma. Hay sensibilidad si tú lloras, como decía aquel hermano. Hay sensibilidad si tú le dices: Señor, yo necesito acercarme a ti, yo necesito más de ti. Pero ¿qué? Hemos desfallecido. Y ese desfallecimiento, muchas veces, en vez de utilizarlo para acercarnos a Él, nos lleva a otro poder, que puede ser aún, valga la redundancia, aún peor. ¿Sabes? Jesús utilizó sus lágrimas como humano que fue en la tierra. Y dice en Juan, no lo busque, 11:35, que Jesús lloró ante la crisis y la pérdida de un ser amado, como lo fue Lázaro. Era su amigo. Y él, cuando vio y dijo: ¿y Lázaro? Su parte humana tenía sensibilidad. Y aún así él lloró y dijo: ya no va a estar Lázaro, van a estar las hermanas, ha de haber dicho, pero mi amigo Lázaro ya está con mi padre. Pero esas lágrimas lo empujaron no a tirar la toalla. Como dicen los soldados, ¿verdad? No tires el rifle, sigue adelante. ¿Por qué vas a tirar la toalla el día de hoy cuando tú dices: mejor me voy a regresar mañana como pueda, porque yo no veo una aquí? Quédate quieto y espera, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el desfallecimiento te tira a otro poder. Y ese poder, ¿cuál es? La angustia. En el versículo 4 vemos que él se angustió, pero miren el 6. Siga el 6 y dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿No le pasa que cuando nuestra familia está en crisis, es que mira, viejo, ¿y por qué? ¿Por qué te has ido con esa mujer? Es que vos no me atendés, es que vos aquí, es que tú has cambiado. Todos cambiamos. Es que los hijos son rebeldes porque tú no le... Andamos buscando un culpable para la crisis de nuestro hogar. Ya no busque culpables, busquemos la solución, que es Cristo Jesús. Ya no le dé vuelta al asunto, que porque sí, que porque no, gloria a Dios.
que porque mandaron el dinero, que porque no lo mandaron, que porque hubo parqueo, que porque no hubo parqueo. Como dice el hermano, hemos llegado a las iglesias del siglo XXI que nos acordamos del Señor el fin de semana, pero los días de semana, no, es que no podemos decir que todos estamos trabajando día de semana. Pero que el Señor es prioridad, porque Él trabaja para nosotros 24 horas los 7 días al día, y está disponible a decir: hey, anda al culto, tal vez hoy está tu palabra. Hey, acércate, lleva a tu familia. ¿Para qué? Para no entrar en una angustia, que es un estado emocional que aparece como una reacción ante la crisis. En una aflicción a lo que puede pasar, la ansiedad extrema te lleva a tener miedo. Esa hermana que les contaba llora y tiembla, y yo le digo: hija, ya no hay que llorar, ya no hay que temblar. No, es que fíjese que voy a demandar a la compañía, porque aparte de eso la acaban de despedir del trabajo, y ella no sabía que estaba esperando ese bebé. Entonces ha impuesto una demanda, porque la compañía tampoco sabía que estaba embarazada, pues. Pero como hoy todo es demanda y demanda y demanda, porque es mi derecho, porque es mi derecho. Y yo pregunto: ¿y Dios? ¿No tiene Él el control en nuestra vida? Entonces hagámoslo valer. Hagámoslo valer. Y yo le digo: hija, ya no llores, levántate, ya no se angustie tu alma, y sigue lo que dice el versículo 6, porque mire, el pueblo puede hablar de apedrearlo, el esposo de ella no quiere nada con ella. Pueda que el niño sea de él y él no quiere saber nada de esa criatura, pero en el 6 dice: pues después, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. El desfallecimiento, la aflicción, la angustia te produce amargura, y nos volvemos cristianos amargados. Ay, sí, ay, qué barbaridad, cuánto cantan. Ay, yo no sé por qué el hermano, el del sonido, mire, el sonido es famoso en todas las iglesias, vea. Y que no suena. Mire, yo cuando Junior ahí en San Salvador comienza, los pianos no se oyen, el sonido no sé qué, y todos nosotros en los teclados, ¿verdad? Tocando. No, digo, es que yo no he venido a la casa de Dios a eso. Yo he venido a adorar a mi Señor. Y si me equivoco en la alabanza, que me equivoque, la gloria es para Él. Voy a repasar usted, pero que no se llene su alma de amargura. Es muy difícil cuando uno alaba al Señor en el mismo lugar donde trabaja. ¿Por qué? Imagínense tener un jefe que es mi hermano menor, mi jefe y mi pastor, y llegamos a un punto en que no, y él mismo dice: ahorita soy jefe, esto y esto no está bien. Ahorita soy tu hermano, ¿qué te ha pasado vos? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal te fue? Y ahorita, dice él, soy el pastor. Abran su Biblia, deben de tener. ¿Me entiende? Pero no se amargue, no deje que la aflicción entre a su casa hoy. Ay, salió el sol. No, salió el sol, hermanos. ¿Por qué? Porque Él está ahí arriba. Lo que cantamos al principio, Él siempre está, gloria a Dios. El problema es que la aflicción nos hace a nosotros olvidarnos. La largura de días en nuestra crisis nos hace a nosotros inútiles en la fe. ¿Quién tiene fe? ¡Qué poquita fe! ¿Quién tiene fe? Amén. Entonces creamos que toda la crisis que usted tiene este día se va a disipar en el nombre de Cristo Jesús, siempre y cuando usted con su Espíritu Santo pelee. No, yo me voy a ir al rinconcito. ¿Y qué está haciendo ahí? O como mi hijo, vea, cuando ha hecho algo: Emilio, ¿dónde estás? Emilio, y así entra al cuarto. Emilio, ¿qué estás haciendo? Él estudia, aquí no hay, pero preparatoria de 6 años. Es que mamá, hoy me pusieron una nota en el cuaderno porque no quise trabajar. El cristiano se comporta igual. Pati, ¿dónde estás? Aquí porque tengo problemas. Ya me aburrí de estar en el tabernáculo, Señor. 36 años, soy del siglo pasado. Me consideran hermana de la Sara, me molestan para arriba. Yo ya no quiero. Eso es de fallecer, la angustia. Y el Señor, ¿qué dice?
yo soy tu todopoderoso. ¿Y qué te pasa? Levantémonos, ¿para qué? Para que la amargura de nuestro corazón se vaya disipando. ¿Por qué? Porque la angustia te ofrece solo dos caminos: o te deprimís o te empuja al Señor. Tú escoges. Nadie lo va a escoger por ti. Eso se llama gracia. La época de la gracia es que usted decide lo que usted va a hacer. O come carne hoy o pollo, pero usted lo va a decidir. Esa es su opción. Y lo mismo dice el Señor: la angustia te da dos caminos: o te deprimes o decides seguir a Cristo. En lo personal, he decidido seguir a Cristo. Y la otra parte: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esposa, como dicen los mexicanos, no sé si de buena o de mala manera, ya no chille por ese viejo. ¿Por qué? Porque no es que chillar, hay que orar. ¿Por qué? Porque el llanto no lo va a traer de vuelta. Y mire, y si usted quiere traerlo de vuelta, está preparada para recibirlo. Porque nuestros esposos no quieren que nosotros sigamos siendo las viejas regañonas de la casa, ni tampoco quieren otra mamá. Ya tienen una, quieren una esposa. Pero como estamos afligidas y desfallecidas, nos volvemos amargas y comenzamos a reclamar a Dios, pero no queremos escuchar que hay un poder que nos vuelve bonitas. Hay un poder que nos hace atractivas. Hay un poder en nosotros que puede decir, si usted no le puede decir, mire, si usted le da pena decirle a su esposo, Dios te amo porque ya perdieron todo, ya no le diga así, pues. ¿Y cómo le va a decir? Dios te ama. ¿Usted cree que Dios no es un atractivo? Claro que lo va a hacer. Esposo igual. Usted, pero no comience a amargarse. ¿Por qué? Porque mire el versículo, al final del versículo 6. David sabía en quién había creído. Todos estaban amargados y angustiados, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. El efod es una pechera que llevaba el sacerdote levita. Y dice, y Abiatar acercó el efod. Y mire qué bello lo que lo empujó a hacer a David. No a deprimirse como los otros, no a angustiarse como los otros, sino a qué. Y David consultó a Jehová. ¿Ya consultaste? Porque el tercer poder, si tú decides acercarte y consultarte a Dios, es cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en el individuo. ¿Y cuál es ese poder? La fortaleza. Siempre tienes tu crisis, pero estás fortalecido de que vamos a salir adelante, que hay una solución para mi problema, que hay una solución para mis hijos y mis hijas, que hay una solución, que tengo 40 años de no ver a mi ex esposa, pero yo tal vez no quiero volver a ella, pero sí quiero que reciba a Cristo, porque soy cristiano. Sí quiero que escuche del evangelio, porque es cristiano. Y si tal vez como mujer mi esposo ya no me va a querer, pero por lo menos va a saber que llego a Cristo en mi corazón y que el testimonio lo va a mover, no tal vez a que me reciba si todavía no está preparado, pero sí a saber que el poder que tenemos es más fuerte que el que está allá afuera. Y cuando tú tienes fortaleza en Cristo, Dios no te abandona. Busque rapidito Salmo 94:14. Salmo 94:14, ahí en medio de su Biblia. Salmo 94:14. La fidelidad de Dios siempre se hace sentir. Y dice así la palabra del Señor para los que nos sentimos abandonados. Dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios está contigo y conmigo, pero no le cierres la puerta. ¿Por qué? Porque en tu crisis muchas veces tú vas a sentir que no ves, pero Dios ha mandado su nube de día para protegerte. Dios ha mandado su fuego de noche, su Espíritu Santo para guiarnos. Dios te ha mandado comida espiritual, que es su palabra para fortalecernos, y una tierra prometida
que es la solución y la promesa que tiene para cada uno de nosotros. Pero si comenzamos a llorar, vamos a ser como los 400 años de los israelitas. Ay, me acuerdo cuando tu papá tenía carro. Hoy nos toca irnos en el bus. Me acuerdo que allá en mi país yo comía pupusas no de espinaca. Yo comía de todo lo que hacían ahí porque yo vivía en una pupusería. Y comenzamos a recordar cosas y aún estando juntos como pareja, comenzamos, ¿te acordás cómo me tratabas aquella? Y comenzamos en una remembranza y uno dice, y este cassette quizás ya le topó, vea, ya se le llenó la memoria, y en vez de seguir adelante comienza a retroceder. Si es así, Dios no camina en retroceso, Dios va hacia adelante porque el cristiano es victorioso en Cristo Jesús. Y si tenemos la fortaleza, es como la gasolina, y ese poder te va a dar aún más. ¿Por qué? Porque la fortaleza del alma y el espíritu viene de Dios. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer dentro de la crisis? Váyase rapidito adelante en Efesios capítulo 3, versículo 14. 3:14, Efesios 3:14. Un versículo muy bello que dice, Pablo estaba en una crisis, hablando siempre de crisis misioneras. Y mire qué lindo lo que dice. Por esta causa, ¿qué dice? Doblo mis rodillas. Efesios capítulo 3:14. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué bello. De quien toma nombre, ¿quién? Toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. La fortaleza te la da Dios. No temamos, Cristo ha vencido al mundo y Cristo es parte de tu vida si tú le has recibido. Pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia en el siglo XXI? Que habemos muchos miembros de la iglesia que aún no hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Pensamos que el encuentro personal con Cristo es solo el nuevo que viene. No, habemos muchos que tenemos años de congregarnos y aún no le hemos recibido. Creemos conocerlo, pero no lo vivimos. Creemos estar cerca de Él, pero no hemos reconciliado a través de su Espíritu Santo. Y ese es el detalle. Por eso es que muchas veces no sentimos la fortaleza. Y ese poder de la fortaleza te empuja al cuarto poder, el poder de la victoria. Tú eres victorioso en Cristo. Que no se cumpla tu capricho es otra cosa. Pero si te sometes a la voluntad del Señor, tú vas a hallar gracia ante sus ojos y Él te va a mostrar el mejor camino. ¿Por qué? Porque la fortaleza del Señor termina en victoria, en reivindicación. Te devuelve todo lo que has perdido. Me va a devolver. Estamos pensando en lo material. No, te devuelve el gozo de su salvación, el gozo y el orgullo de decir: yo soy cristiano para la honra y gloria del Señor. Y si no me puedo ir en el bus y me quedo sentado, tú vas a mandar ángeles a protegerme. Y si yo voy a mandar a mis hijos, porque ni modo, me tocó en ese distrito mandarlos a la escuela, tú los vas a proteger, porque vamos a orar con ellos y por ellos. Y ¿sabes qué es lo más bello? La victoria del Señor destruye lo que nos angustiaba, repara las relaciones rotas y nos recupera la unidad. David logró conquistar a su familia más adelante y sí, venció al enemigo. Muchos desfallecieron, dice la palabra ahí mismo en Samuel 30, de que partieron 600 hombres, pero muchas veces les dio temor, desfallecieron y se quedaron 200. Y después se quedaron otro grupo, total que llegó creo que como 400 a pelear. Y aún así ganó la batalla. ¿Por qué? Porque el desfallecimiento lo llevó a reconocer que solo tiene un Dios para darle una salida. Y lloró con lágrimas desde su corazón. ¿Por qué? Porque ese desfallecimiento y ese llanto lo llevó a una angustia en donde tuvo que tomar una decisión. O se deprimía o seguía adelante.
Y como decidió seguir adelante con Cristo, recibió la fortaleza que solo Cristo nos puede dar. Y esa fortaleza le dio la victoria en Cristo Jesús. Tu familia puede estar en crisis. La familia de la muchacha que te conté está en mucha crisis. Pero ya basta de lamentarnos. Doblemos rodilla. Ya no doblamos rodilla. Más que ahora nuestros apartamentos son tan pequeños, nos da pena. Y muchas veces cuando queremos doblar rodilla, buscamos el lugar más feo, el baño. ¿Será porque nos avergonzamos a quien hemos orado? ¿Será que nuestro Señor se merece que oremos en el baño? No, mi Cristo se merece que nos arrodillemos aquí, allá afuera, enfrente, atrás de la van, en la cafetería, donde sea. ¿Por qué? Porque Él es tu solución. Él es el único camino a la vida eterna. Pero tenemos que ser fuertes y decir: Señor, yo hago un pacto este día contigo. No importa la crisis que yo viva, yo voy a aprender no solo a orar, no solo a leer tu palabra, sino a doblar rodilla. Hermana, yo no me puedo hincar porque tengo añales. Yo me acuerdo que en mi colegio, yo me crié en un colegio católico, ahí doblaba más rodillas que hoy de cristiana. Ahí porque lo obligaban a uno, ¿verdad? Si no, no podía ir al recreo. Pero Dios no está esperando ese doblado de rodillas a la fuerza. Él quiere que usted lo haga con devoción, que salga de lo más profundo de su alma. Su cónyuge pueda que le diga: ¿y qué estás haciendo? Y es obvio lo que está haciendo, pero igual, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Pero ¿qué nos costaría decir? ¿Por qué no te hincas tú en este lado de la cama y yo me voy a hincar en este? ¿Por qué no le enseñamos a nuestros niños no solamente a orar por los alimentos, sino nuestros hijos desconocen lo que es doblar rodillas? ¿Y cómo van a ser fortalecidos si todavía no han reconocido que Jesucristo es la única y el más alto poder para salir de una crisis familiar? Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, a esta hora te agradecemos por la angustia que vivió David. Te agradecemos porque si su casa no hubiera sido quemada y sus hijos y su familia no hubieran... Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos. Yo soy tu